Ustedes quieren que siga la violencia sexual, ustedes quieren que sigan produciéndose justificaciones como la de la manada porque la gente no sabe realmente lo que es la violencia sexual. Pero es que le pedimos que retire lo que está diciendo. Agradezco muchísimo, presidente, la pido claridad con la que habla. Amparo, presidente. A ver. Muchísimo la claridad con la que habla, amparo. Y solo les animo a que sigan de verdad, no con la boca pequeña, pero de verdad a favor de la igualdad. Presidente, pido amparo porque acaba de hacer acusaciones muy graves. No se vuelva a reír nunca jamás delante de mí cuando yo le hablo, ¿eh? Que sea la última vez. Señora Beltrán. Yo le respeto, consejera. Señora Beltrán. Jamás me río a su cara. Y usted lo hace habitualmente y para todos los parlamentarios, sobre todo los que le llevan la contraria. Ustedes lo que son es unos catetos, y se lo digo así de claro, Vamos a ver, que sean los únicos de toda España que han rechazado la presencia de los reyes de España, solo les deja a ustedes como auténticos catetos. Conocen perfectamente que Navarra no es País Vasco Sur, lo saben perfectamente, han venido aquí a molestar y a hacer daño. Y además de todo eso, le voy a decir más cosas. Perdone, señora Beltrán, tenga cuidado con sus palabras, está insultando a las personas que han venido. Gai zerrendako 16. puntua. Le toca al Partido Popular, pero va en euskera. Sabe usted que una vez en euskera, otra en castellano. Por si acaso también, por si van a seguir insistiendo. Las veces que haga falta, presidenta, porque usted otra vez, señora Beltrán Villalba, por favor, sí, la expulso del salón de plenos. Vaya saliendo. Se acabó. No, pues no me voy a ir porque desde luego se va usted del salón de plenos. Usted me lo tiene que pedir 3 veces. Lo siento mucho. ¿Por qué razón me voy a ir? ¿Por qué? ¿Sale usted del salón de pleno? ¿Que no? ¿Por qué? ¿Sale usted porque le ha expulsado yo? Soy la presidenta de este Pero no tiene que ceñirse al reglamento. El reglamento dice lo siento mucho, señora Beltrán Villalba. ¿Sale usted de este pleno? ¿Que no? Pues un receso hasta que salga. Y que posicionamientos ultras y radicales no ayudan, efectivamente, no ayudan. No lo voy a consentir. Esos insultos, llamarme ultra radical, no lo voy a... Presidenta, pido amparo. Señora Beltrán, creo que entra dentro de... Creo que radical y ultra... radical. ¡Perdón! Oiga, ¿usted qué tiene que gritar aquí? ¿Pero usted qué se ha creído? Estoy en el turno de palabra. ¿Qué ha pasado en el Parlamento? ¿Qué ha pasado en el Parlamento? Pues lo que ha ocurrido es, yo tengo la certeza de que se me ha querido ahogar y coartar la libertad en muchísimas ocasiones. Claro, hemos visto aquí fragmentos de diferentes intervenciones mías, duras, muchas de ellas, pero ha habido una clara intención por parte de varios partidos, sobre todo del cuatripartito, pues por acallarnos y pues porque hemos sido molestos, ya lo he dicho, pero después de todas estas cosas, ¿yo con qué me quedo? Me quedo con lo que me dice la gente por la calle, porque ha sido una legislatura muy dura, ya lo he dicho, nos han sacado carteles de torturadores, nos han dicho que nos vayamos del Parlamento, ha sido durísimo y lo digo también a nivel personal, pero me quedo con el hecho de que he cumplido con mi trabajo, con haber estado para lo que yo vine a política, para lo que me metí en política. Soy una política nueva, reciente, no llevo tantos años como llevan el resto, por eso quizás soy diferente, y porque he venido aquí para hacer la justicia en la que yo creo, para defender los principios y valores que defiendo desde el Partido Popular, y lo he hecho muchas veces con vehemencia, pues muchas veces también queriendo que no se nos pisotease, y me quedo con la gente que me para por la calle solo para darme las gracias.